Bueno, y cuando trabajamos con medios de cultivo sólidos, también podemos hacerlo utilizando placas de Petri. ¿Alguna vez vieron las placas de Petri? ¿Utilizaron placas de Petri? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Ah, bien. Bueno. Las placas de Petri vienen de plástico o de vidrio, ¿sí? Y cuando utilizamos placas podemos sembrar en superficie. ¿Qué quiere decir en superficie? Vamos a, en esta placa que va a estar estéril, vamos a colocar nuestro medio de cultivo, estéril también, lo vamos a dejar solidificar y sobre esta placa con agar solidificado vamos a sembrar. ¿De qué manera podemos sembrar? Utilizando un anza y haciendo estrías por agotamiento, ¿sí? Esta técnica de estrías por agotamiento nos permite aislar microorganismos, ¿sí? Nos permite aislar. ¿De qué manera? ¿En qué consiste esta técnica de siembra por agotamiento? Consiste en, yo voy a tomar mi muestra con un anza de anillo, ¿sí? Esterilizando el anza, tomando la muestra que quiero, donde yo tengo mi microorganismo y lo quiero aislar, y voy a comenzar a hacer estrías o líneas sobre el agar, ¿sí? Sobre el agar voy a empezar a hacer estrías. Estas estrías tienen que ser paralelas, no superpuestas, ¿sí? Hago en un sentido, luego hago un segundo grupo de estrías girando la placa, haciéndolas en otro sentido, a las estrías. Luego voy a girar la placa y hacer un tercer grupo de estrías en otro sentido. Y por último, otro grupo de estrías en otro sentido. ¿Y qué pasa cuando yo voy haciendo esta técnica? Cuando siembro en un principio la placa, yo tengo mi anza que está cargada con mucha muestra, con muchos microorganismos, ¿sí? A medida que yo voy haciendo estrías, voy descargando esa muestra, por lo tanto voy a ir disminuyendo el número de microorganismos que estoy arrastrando, digamos, para decirlo de alguna forma, que estoy arrastrando o que estoy descargando en el medio de cultivo, y de esa manera, al disminuir el número de microorganismos, me puedo asegurar que al final, las últimas estrías, obtener microorganismos aislados. ¿Sí? ¿Se entendió en qué consiste la técnica de estrías por agotamiento? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, acá en la fotografía se ve un poco más lindo. ¿Sí? Aquí es donde yo comienzo con mi muestra, que está muy cargada, entonces digo que voy a tener un crecimiento confluente. ¿Qué quiere decir confluente? Voy a tener muchos microorganismos, ¿sí? Y al haber muchos microorganismos, van a crecer las colonias, ¿sí? Una pegadita al lado de la otra, para decirlo de alguna forma y que se entienda, van a crecer tan cercanas unas de otras que no voy a poder distinguir entre una colonia y otra, sino que voy a ver, como se observa acá, una masa de células que no puedo diferenciar, un crecimiento confluente. A medida que voy descargando la muestra, cuando voy sembrando en la placa de Petri, voy a disminuir el número de células y esto me permite a mí obtener colonias aisladas. Y esta colonia aislada podemos decir que al menos viene de una célula, proviene de una célula, ¿sí? Entonces, tomo esta colonia aislada, por ejemplo, tengo una muestra de alimento, yo quiero aislar un microorganismo,
hago esta técnica de estrías por agotamiento, ¿sí? Voy a ir disminuyendo el número de células que tengo en la placa, obtengo mi colonia aislada y puedo hacer una resiembra o un repique en otra placa para asegurarme que realmente esta colonia está aislada, ¿sí? Y está formada, es un cultivo puro, un cultivo que está formado por un solo tipo de microorganismo, ¿sí? Puedo hacer un repique y asegurarme, ¿sí?, que sobre esta segunda placa todas las colonias van a ser iguales. Y también, si quiero asegurarme que estoy trabajando con un cultivo puro, puedo realizar una tinción y ver la morfología de las células o el comportamiento frente a la tinción de Gram. Si yo obtengo esta colonia aislada, hago un repique y hago una tinción de Gram, por ejemplo, y veo que son todos cocos Gram positivos, y bueno, puedo asegurarme de que estoy trabajando con un cultivo puro o axénico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esta técnica hay que tener en cuenta que no nos va a permitir realizar el recuento de colonias. ¿Por qué? Porque yo no voy a conocer qué volumen estoy sembrando en la placa. Yo voy a cargar con mi ANSA una muestra a partir de medio líquido, pero no voy a saber exactamente el volumen que estoy sembrando en la placa. Por lo tanto, no puedo hacer recuento de microorganismos. Sí puedo aislarlos, sí puedo separar los microorganismos, ¿sí?, y obtener estas colonias aisladas, pero no puedo hacer recuento. Eso que quede claro, con qué técnicas puedo o no hacer recuento. Sembrando con estrías por agotamiento, no puedo hacer recuento de células. Sí aislar microorganismos. Con esta técnica, en donde utilizamos la espátula de Drygalski para sembrar en superficie, sí voy a poder hacer recuento de microorganismos, siempre y cuando conozca exactamente el volumen que yo voy a sembrar acá, ¿sí? Esta técnica nos permite sembrar microorganismos sobre grandes superficies, sobre toda la placa de Petri, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta placa de Petri con el medio agarizado que ya solidificó. Coloco un volumen de muestra, ¿sí?, que por lo general se siembran 0,1 mililitros. Tomo la espátula de Drygalski, ¿y se acuerdan cómo esterilizábamos la espátula de Drygalski? ¿Por flameador? La pasamos por alcohol y flameamos la espátula, ¿sí?, para asegurarnos que esté estéril. Entonces, esparcimos toda la muestra, esos 100 microlitros que sembramos sobre la superficie, la esparcimos con la espátula de Drygalski, incubamos, que la temperatura va a depender y el tiempo van a depender del microorganismo que yo estoy estudiando, y transcurrida la incubación voy a observar colonias, como en este caso. Voy a observar colonias en la superficie. Y esta técnica, a diferencia de la anterior, nos permite realizar recuento de microorganismos, ¿sí?, porque yo conozco qué volumen sembré. Pero un detalle importante tener en cuenta es que para poder hacer recuento de bacterias, tengo que trabajar con aquellas placas en donde yo cuento entre 30 y 300 colonias, en el caso de bacterias, ¿sí? ¿Y por qué creen que vamos a trabajar dentro de este rango de número de colonias que cuento? ¿Por qué creen que vamos a trabajar? Y no en una placa que crezcan 1000 colonias. ¿Por qué este límite de 300 colonias?
Porque sería imposible el recuento. Ujú. Se hace muy dificultoso. Exactamente, Gastón. Se hace muy dificultoso el recuento cuando yo supero las 300 colonias. Entonces debo trabajar dentro de este rango para asegurarme, ¿sí?, que la estimación de este recuento de microorganismos es el más cercano al que tiene la muestra, ¿sí? Entonces, me permite hacer recuento y trabajamos con aquellas placas en donde tenemos un número entre 30 y 300 colonias. Y en la próxima clase van a ver, por eso no voy a ahondar en el tema, pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar o realizar recuento de bacterias o de microorganismos, para poder caer dentro de este rango de concentraciones y que no sea dificultoso el recuento, antes de la siembra voy a hacer diluciones de mi muestra y voy a sembrar esas diluciones de mi muestra de manera tal que me aseguren llegar a este recuento de microorganismos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Lo puede repetir? ¿Para qué hago Sí. las diluciones? Las diluciones, Silvana, se hacen para asegurarte que vos, cuando siembres en la placa de Petri y vayas a utilizar después de la incubación esa placa para hacer recuento, tengas entre 30 y 300 colonias, ¿sí? Si vos, antes de trabajar, sabes que vas a trabajar con una muestra que está muy contaminada, ¿sí?, que va a tener un alto recuento de microorganismos, lo que haces es a tu muestra diluirla, que ya van a ver la clase que viene este tema, ¿sí? Pero hacemos diluciones. Y en las diluciones lo que yo hago es disminuir, voy a ir diluyendo las células que están presentes en la muestra, ¿sí? Entonces, al diluir el número de células, cuando yo siembre los 100 microlitros en la placa, voy a estar sembrando menos microorganismos, y al sembrar menos microorganismos me voy a asegurar que yo voy a poder contar en alguna de esas placas entre 30 y 300 colonias, ¿sí? Para que no sea dificultoso, porque cuando hay tantas colonias, pasa lo que observan acá, pero en toda la placa. Todas juntitas. Están todas juntitas y yo no puedo distinguir si hay una, dos, tres, cuántas colonias hay. ¿Sí? Entonces diluyo la muestra y de esta manera me aseguro el recuento, ¿sí?, para no cometer errores en el recuento. Bien. Entonces, ¿puedo hacer ¿se entendió? ¿Quedó claro, Silvana? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿El resto también entendió? Sí, profe. Sí, profe. Una consulta, Bueno. cuando están todas así muy juntas, muy agrupadas, ¿puede ser que haya algunas que se desarrollen más que otras? O sea, que no tengan un desarrollo óptimo, ¿o todas se van a desarrollar por igual? No, pues va a haber competencia. Cuando vos tenés Claro. un gran número de microorganismos, van a competir. Imagínate que en un medio de cultivo los nutrientes son limitados, ¿sí? Entonces, al haber mayor microorganismos, hay mayor consumo de nutrientes y va a haber mayor competencia, ¿sí? Claro. Entonces, puede ocurrir que no haya un desarrollo óptimo si tenés una alta carga microbiana, que a lo mejor algunos microorganismos se vean inhibidos por otros, ¿sí? Bien. Entonces, con la dilución, capaz también me aseguro de que todos crezcan. Todos crezcan también y también poder hacer un buen recuento, ¿sí? Sí. Bueno. Entonces, cuando sembramos con espátula de Drygalski en superficie, podemos hacer recuento o podemos, a veces el crecimiento confluente, que es este crecimiento que va a crecer como se observa acá en la figura,
¿sí? Bueno, lo que pasa es que acá, crecimiento confluente vamos a ver en esta zona, ¿sí? Es donde hay una colonia al lado de la otra, ¿sí? A veces es deseable este crecimiento confluente. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el efecto de algún desinfectante, de algún antimicrobiano, ¿sí? De alguna sustancia que inhiba el crecimiento, lo que hacemos es sembrar una alta concentración de microorganismos en donde se desarrollan bien sobre toda la placa, y después en esta técnica, por ejemplo, que puse de ejemplo acá, en estos disquitos que están acá, están embebidos con antimicrobianos. Puede ser algún antibiótico, alguna sustancia desinfectante, que yo quiero evaluar la resistencia o la sensibilidad del microorganismo frente a estas sustancias. Entonces, siembro muchos microorganismos para que me crezca este crecimiento o este desarrollo confluente, coloco en estos disquitos la solución que yo quiero evaluar, ¿sí? Y esto, aquí, esto se llama halo de inhibición. En este halo de inhibición no hay crecimiento. ¿Por qué creen ustedes que en este halo de inhibición no hay crecimiento? Podemos decir que estos compuestos o este microorganismo, ¿qué es? ¿Sensible, resistente al compuesto que estoy evaluando? Sensible. Ujú. Estamos trabajando acá, en este caso, estos dos compuestos con un microorganismo sensible. ¿Por qué? Porque este compuesto lo inhibe. Y en este caso, Y son microorganismos resistentes al antibiótico. al antibiótico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si quiero evaluar sustancias antimicrobianas, sí espero que tenga un crecimiento confluente, es lo que voy a buscar, ¿sí? Eso quedó claro entonces, ¿no? Podemos sembrar para tener un crecimiento confluente y evaluar alguna característica, por ejemplo, evaluar compuestos antimicrobianos, o bien tener cierto número de células aisladas para poder hacer el recuento. Además de sembrar en superficie con espátula, podemos utilizar hisopo, ¿sí? Un hisopo lo embebemos al hisopo en mi muestra, que puede estar en medio líquido, ¿sí? Retiramos el excedente de la muestra y nuevamente vamos a sembrar haciendo movimientos en todos los sentidos sobre la placa de Petri para que nos crezca. Por lo general, cuando sembramos con hisopo, nos va a crecer así, en forma confluente, ¿sí? Nos va a crecer así y podemos evaluar, por ejemplo, sustancias antimicrobianas o alguna característica que nosotros querramos observar en el microorganismo, ¿sí? Y hay que tener en claro que cuando sembramos con hisopo no podemos hacer recuento de colonias porque no sabemos con exactitud qué volumen estamos sembrando en la placa, ¿sí? Y aparte una pequeña parte queda en el hisopo, ¿no, profe? Sí, sí, no todo el material se descarga. Entonces, nunca sé qué volumen fue colocado sobre la placa, ¿sí? Entonces no puedo hacer recuento, porque me olvidé de darle esta formulita, pero la van a ver bien en detalle la semana que viene. Cuando yo hago recuento, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? El número de colonias, el volumen que siembro en la placa, que por lo general cuando siembro en superficie es 0,1 mililitro o 100 microlitros, ¿sí? Y el factor de dilución, es la dilución que yo sembré, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta cuentita, tengo que conocer bien el volumen que sembré, que con un hisopo o con un ANSA no lo voy a conocer, entonces no puedo usarlo para hacer recuento, pero sí cuando siembro con una pipeta o una micropipeta,
el factor de dilución y las colonias que voy a contar en la placa que creció. ¿Sí?